Hola, queridos amigos, quiero compartir con ustedes un recorrido a través del Nuevo Testamento por algunos de los textos, porque es imposible abarcar todo, es imposible contener el océano en unos puños, eh, pero sí en clave de teología del cuerpo, teología del amor. Y bueno, pues para allá. Bueno, el primer punto que vamos a ver serían los sinópticos. Nada más hay que recordar, así a breve modo de introducción, que un evangelion un evangelio significa una buena noticia, no son biografías de Cristo, son al principio pues ese primer carisma, ese primer anuncio, esa sacudida que hacían los primeros apóstoles a las personas con las que se encontraban para comunicarles esta buena noticia, ¿no? Cristo, el Señor, el esposo, se ha encarnado, ha descendido, ha bajado, eh, ha nacido, padecido, muerto y resucitado por ti. Y ya las personas cuando preguntaban, bueno, pero ¿quién es? ¿Qué signos dio? Ya se iban añadiendo algunos otros aspectos como la predicación, los milagros, que en el Evangelio de Juan no son milagros, son efectivamente signos. Y después se añadían pues algunos misterios de la vida de Cristo. En fin, entonces, el Evangelio no es una biografía, no es un libro de moral, no es un doctrinario ni un catecismo, sino que son ante todo el encuentro con la persona de Cristo, que se presenta a sí mismo como esposo. Muy bien, los evangelios bueno, hay varios tipos de evangelios, ¿no? Mientras voy adelantando en esta historia del amor. Ok, hay varios tipos, eh, varias formas de evangelio. Están los primeros tres, que serían los sinópticos, porque pues, tienen un esquema muy parecido y están dirigidos Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Por tanto, bueno, tienen tres claves absolutamente diferentes, aunque cuentan relativamente lo mismo. Y bueno, el núcleo es eso, la presentación de Cristo que hace de sí mismo. Bien, después está Juan, que está dirigido a los neumáticos, o sea, a los más espirituales. Hay que hacer muchas precisiones de esto que está diciendo. Y después el Evangelio de Pablo es parecido, por así decir, en forma de cartas. Ok, pero ¿cuál es el antecedente de todo esto? ¿Y dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentran los evangelios y en general el Nuevo Testamento? Pues al final de este gran recorrido en el cual Dios se ha presentado a sí mismo y los hombres lo han presentado a sí mismo como un Dios, como una persona, un esposo eh, con todo lo que ya sabemos y organizada las escrituras justamente como eh, una, un casamiento judío con las partes que ya sabemos. Muy bien, entonces en este encuentro con la persona de Cristo, que son los evangelios sinópticos, vamos a ir explicando algunas cuestiones, ¿no? La primera es que Cristo habla de sí mismo como un esposo. Por ejemplo, bueno, sin abundar, cuando los discípulos están recogiendo espigas en sábado, lo cual equivalía a cosechar, lo cual estaba prohibido, se acercan los fariseos, que siempre aparecían por algún sitio, para llamarles la atención y Cristo les dice, a ver, pero no saben que mientras está el esposo no se puede ser ayuno, o sea, ok, eh, igual que, bueno, otras ocasiones en las que Cristo se presenta como un zaumaturgo, o sea, una persona, eso, un hombre que ama y quiere curar, y de hecho logra curar a algunos enfermos. Las parábolas, no todas, pero sí muchas, hacen referencia eh, al banquete, al hijo. Todavía les quedaba uno, este era su hijo muy querido, lo mandó por último. ¿Para qué? ¿En qué contexto está esta pequeña alusión a la pasión y muerte y resurrección de Cristo, al sacrificio que
que Él va a hacer de sí mismo en la cruz, pues está en el contexto de un banquete que no es otra cosa que de bodas. O sea, Cristo es el esposo que ahora viene ya a celebrar esa segunda parte del casamiento judío, que es la boda. Y hay que recordar que la boda consistía en introducir a la esposa en la casa del esposo y dos, en la consumación. Muy bien, que adelanto que pues, la consumación no puede ser otra cosa que la cruz, ¿no? Es el momento, además, se dice en varios evangelios, todo está consumado. Muy bien, de aquí podrían surgir otras cuestiones y dudas, en fin, preguntas. Muy bien, Cristo llora ante Jerusalén como un esposo ante la esposa. Hay que recordar que Jerusalén no es nada más una ciudad, sino un colectivo que representa a la esposa, que es Israel, la iglesia, la humanidad, como una esposa. Cristo además se presenta como un maestro de autoridad y eh, ¿qué significa maestro de autoridad? Que él, siendo el esposo, es el modelo de amor y es el que nos enseña cómo amar el matrimonio en el celibato. Eh, ¿Por qué? Porque es él quien ha dado su vida por nosotros. Entonces, todos sabemos que Cristo es maestro y algunos de hecho lo reducen a un maestro, pero no, hay que hablar de Cristo como maestro en sentido profundo, el esposo que ha dado la vida por la esposa y, por tanto, el modelo de amor. Y por otro lado, y ya más concretamente, también nos deja a través de algunas enseñanzas que están principalísimamente en la zona del Sermón de la Montaña, aunque no solo, por todas partes, en los otros. El Sermón de la Montaña está en Mateo, pero en los otros está en otros lugares. Y bueno, tenía que ser mateano el lenguaje justamente del Sermón de la Montaña, que es típicamente o está íntimamente ligado al Antiguo Testamento. Muy bien, Cristo habla también en la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reúne la comunidad, es donde está la eclesía, que es la palabra que después se va a usar para sustituir sinagogos, que es una palabra griega, el lugar. O sea, Cristo habla en la casa, en la comunidad, en la esposa, que es la sinagoga. Cristo también habla en otros contextos, por ejemplo, como dije ya, en el Sermón de la Montaña, y vamos a ver que pues no es nada más sentarse ahí a enseñar, sino que en el lenguaje de Mateo, pues prácticamente está presentando a Cristo como un Moisés. O sea, Cristo habla también en lo íntimo de sus discípulos. Muy bien, otro lugar en el que Cristo habla es en el templo. Ahora, cuando la Biblia dice Cristo habla en el templo, no se refiere únicamente al templo de piedra que estaba en Jerusalén, donde había una zona donde se discutía, se enseñaba, sino que se refiere también al templo del espíritu, perdón, al templo que es el cuerpo. O sea, Cristo habla en el templo y habla y predica y enseña a través del templo, pero también siguiendo la típica, las formas de educación, las formas que se usaban en las escuelas, que era la discusión. Por eso por todas partes aparecen discusiones. Eh, entonces, donde hay una discusión significa que hay una enseñanza sobre qué se discutía, se discutía sobre la Torá. Muy bien, esto lo vamos a ver justamente ahora, en este noveno punto, que es ya concretamente el Sermón de la Montaña, que es sumamente rico, donde Cristo se presenta como un rabí. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver los verbos que usa Mateo. Mateo es un genio para los verbos, porque usa muchísimos verbos y cada uno de ellos tiene un poderoso mensaje teológico. Bueno, Cristo se presenta como rabí. En cambio, los profetas, Malaquías había sido el último. Se discute sobre las escrituras, pero hay que recordar que solo podían tocar las escrituras y ni siquiera, eh, sino con una especie de varita, los escribas. Y bueno, ciertamente los escribas pues, eran copistas que fielmente no fallaban ni en una iota.
Ok, pero las escrituras, eh, desde las mismas escrituras, se nos dice que necesitan una interpretación. O sea, eso de tomarse la Biblia literalmente contradice la misma Biblia. Pero bueno, eh, y el rabí eh, o de Cristo se dice que actúa con exousia, o sea, con verdadera autoridad, sabiendo ir a la sustancia de las cosas, que es lo que significa exousia. Y bueno, la enseñanza se llamaba halakha. Muy bien, de Cristo se dice que el primer verbo, gesed, miró a la multitud con cariño, o sea, el amor que baja a las necesidades del otro, el amor del esposo por la esposa, que se fija en sus necesidades, aunque ella pues no las vea o no las entienda. Ok, Jesús mira con cariño, sube a la montaña, se sienta y abre la boca. Eh, Moisés, en pocas palabras, que es como se está presentando Cristo, y comienza eh, con una bienaventuranza, Macarioi, o Beati, Beati pauper spiritum quorum ipsorum es regnum celorum. Eh, no, bueno, esta bienaventuranza está en perfecta sintonía con los mandamientos. Hay que recordar que el primer mandamiento era eh, escucha a Israel, en otra versión es recuerda, entonces está en esa línea perfectamente, ¿no? A veces se dice que los mandamientos pues es una ley seca, eso es absolutamente falso. Los mandamientos son una respuesta de amor de la esposa al esposo. Y eso es una bienaventuranza. Por eso Cristo dice, no he venido a abolir la ley, que ciertamente se había vuelto muy seca, sino a darle plenitud. Y entonces habéis oído que eh, se permite, o sea, bueno, se permite el divorcio, se castiga el adulterio. Sin embargo, yo les digo que el divorcio no está fuera de los planes de Dios, porque al principio es aquí donde comienza toda la teología del cuerpo. Eh, bueno, la teología del cuerpo está presente en todas las escrituras, en toda la historia, pero al principio en el cuerpo, al principio en el enamoramiento, al principio en el plan de Dios, no está el divorcio. O sea, nadie se enamora pensando en divorciarse. De sentido común, pero evidentemente es mucho más profundo, ¿no? Cristo va hasta la intención de Dios. Habéis oído también que eso sobre el adulterio, en cambio les digo yo que no es una cuestión técnica, física, corpórea, sino que hay un adulterio del corazón y que comienza todo desde el corazón. Y después de todo un recorrido, termina con el ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, bastarían, voy a exagerar un poco, pero bastarían las bienaventuranzas para, eh, o sea, para comprender el mensaje de Cristo y para hacer todo un proyecto de vida, y sobre todo un proyecto de vida en pareja. Eh, bueno, el gran comentador de las bienaventuranzas, bueno, hay muchísimos, Tomás de Aquino, Bernardo, de Clejo y otros muchos, pero el primero, digamos, es Agustín de Hipona, que después de darle muchas vueltas, pues supera muchos de los perjuicios que después, en su tiempo y después se van a dar. Por ejemplo, pensar que las bienaventuranzas solo son un consejo evangélico para una élite, ¿no? Aquellos que se sientan llamados, y no. Una especie de moral del ideal, ¿no? O sea, para a ver quién puede lograrlo. Una moral de la excepción, pues hay tipos de excepción, pues las bienaventuranzas las viviría solamente un héroe. Otra, estoy diciendo algunas interpretaciones que se han hecho de las bienaventuranzas. Tolstoy, que es otro de los grandes, ve las bienaventuranzas como un programa social, o sea, no resistir al malo.
que es el camino del martirio. Eh, o la versión luterana, que hay que decir que es la más pobre. Los demás, pues simplemente asentimos, o sea, nos parece bien, ¿no? Eh, pero no somos capaces de cumplir ninguna de las bienaventuranzas. La moral cristiana, en cambio, para Agustín de Hipona, es justamente el programa. Y Agustín no lo dijo así a tontas y a locas, sino que se preparó todo una especie de cuaresma en el desierto para reflexionar de todo esto. Y al final saca la conclusión de que las bienaventuranzas, comprendidas como los 7 grados de la vida cristiana, nos llevan, o sea, no son 6, sino 7, o sea, que nos hablan de la plenitud y se pueden desgajar en 8, ¿no? O sea, que nos llevan, es el camino que nos lleva a la resurrección. Es el camino de la humildad, de la misericordia, de la persecución, la conversión, eso hasta la cuarta. Después, la búsqueda de la sabiduría eh, y la donación. Entonces, las bienaventuranzas deberían ser, y insisto, un programa, un plan de trabajo, un proyecto para las parejas. Si se cumplieran las bienaventuranzas en las parejas, pues bastantes menos dolores de cabeza tendríamos y bastante mejor estaría la sociedad. Entonces, al final, el sermón del Señor es el modelo perfecto de código fundamental de la vida cristiana, eh, porque están ahí los 7 grados de perfección y también las 7 peticiones del Padre Nuestro. Así que, pues es de una riqueza enorme. No quiero agotar el tema, porque además es inagotable, pero eh, en la pareja, ¿no? Bienaventurado ser pobre de espíritu, manso, llorar con el otro, o sea, o lamentarse delante de Dios, es un lugar de la, o debería ser el lugar de la justicia, muchas veces de hecho es el lugar de la injusticia, de la imprudencia, de la poca templanza y desde luego que, pues, de la no vivencia de otras virtudes. Eh, es el lugar de la misericordia, o sea, bajar al corazón del otro, bajar al servicio del otro, ser limpio de corazón, y, bueno, como digo, insisto, es un programa de trabajo para la pareja. Trabajar por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios y es un lugar también donde uno es perseguido. Eh, Esto de ser perseguido, pues, no hay que decirlo en la actualidad porque es evidente que se persigue, se odia el matrimonio y muchas veces la pareja es el primer perseguidor del otro. Eh, Ser sal de la tierra y luz del mundo, no conformarse con, pues, simplemente estar pasando, con no tener ningún proyecto. Si vuestra justicia no supera la del mundo, ¿qué mérito tendréis? Reconcíliate antes de presentar tu ofrenda. Llevo ya 11 mensajes del sermón de la montaña. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Esto ya debería, vamos, de por sí es un programa eh, para evitar tanta mediocridad, tanta ambigüedad, tanta vaguedad, ¿no? Eh, Tanta falta de definición en las relaciones. Amad a vuestros enemigos, muchas veces pues el otro es enemigo de alguna manera. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. O sea, da, no por ser visto, da, o sea, lava unos platos sin que te digan, barre, ve por el mandado sin que te lo pidan. Todo eso es cuidar de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. No os amontonéis tesoros en la tierra. Otro gran proyecto para la pareja. Bueno, ¿cuáles son los tesoros? El poder, el éxito, el placer, el dinero, las cosas, las experiencias. No juzguéis y no seréis juzgados. No me extiendo en todos. Pedid
y se os dará, buscad y hallaréis. Pide al otro, o sea, no esperes que te entienda, pero también evidentemente se refiere a la oración, alcanzar a Dios, porque el matrimonio cristiano no se entiende sin la ayuda divina y de alguna manera todos los matrimonios, o sea, todas las concepciones de matrimonio van un poquito por ahí, solo que el cristianismo es más potente en ese sentido. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Todo lo que quieres que te haga el otro, pues ¿por qué no se lo haces tú primero? En el sentido positivo, evidentemente, no negativo. Entrad por la puerta estrecha, toda una salvifici doloris. El sufrimiento, la abnegación, la entrega como un camino de redención, y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su familia sobre roca. Eh, bueno, aquí podíamos terminar, pero hay tanta riqueza que vamos a continuar. Así que he venido a que tengáis plenitud, ¿ok? Y a vivir desde el Espíritu. Vivir desde el Espíritu, pues significa pues no quedarse en el cuerpo, evidentemente, no quedarse en los instintos, pasar del orden intencional al real, o sea, de las intenciones a la práctica. ¿Y eso cómo se hace? Pues decidiendo, ejecutando, comunicación real y activa, definiendo etapas, y así se pueden sacar otras muchas conclusiones de esta maravillosa eh, enseñanza. Entonces, vivir desde el espíritu, que significa vivir desde la inteligencia y la voluntad y desde la gracia. Y bajar al corazón, pues eso no, digamos, cuidar la mirada, todo lo que tiene que ver. Esto después se profundizará en la materia. Trabajar en las virtudes, que es otra de las grandes formas de, eh, o sea, como conclusión y como trabajo, pasar de la naturaleza a la gracia, del instinto a la razón, de lo externo a verdaderamente el ágape. Eh, y termina todo el sermón de la montaña diciéndonos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cristo no llamó ni a los valores, ni a la virtud, ni al esfuerzo o logro personal, la resiliencia, que en español en realidad debería llamarse longanimidad. eh, no nos llamó a una vida, digamos, de felicidad continua, de estar inflados, de estar motivados, sino a la santidad. ¿Qué es santidad? Es pertenencia, por tanto, tener un sentido de pertenencia, de consagración. Las personas que están casadas son santas ya de por sí. Y pues buscar la perfección con la gracia, porque estamos siempre en una tensión entre el pecado, la conversión y la gracia, o deberíamos estar. Algunos estamos en una actitud de pecado totalmente, algunos, digamos, para muchos pues la gracia es una ensoñación, entonces no todo es, eh, o sea, no quedarse en el instinto ni en el poco esfuerzo. Pero sí, perdón. Sin embargo, Cristo no llamó simplemente al esfuerzo personal, sino a la misericordia. Ser santo no es ser fuerte, no es ser impecable, no es estar limpio siempre, estar feliz, sonriente. No, ser santo es estar en una actitud de lucha, de gratitud, de compromiso. ¿Por qué? Porque eh, el mérito humano muy poco logra. Aunque entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no soy nada. Seré como una campana que retiñe y un bronce que suena. Dios puede hacer hijos de Abraham a estas piedras, o puede convertir a estas piedras en hijos de Abraham. Si supieras el don de Dios, entonces no es el esfuerzo humano, sino la confianza en la gracia. En esta halakha, que es esta enseñanza, hay cuatro, o sea, para lo que nos importa más de la teología del cuerpo, hay cuatro enseñanzas fundamentales.
la primera, que es la que se refiere al divorcio, y a esto va a dedicar Juan Pablo II todo el primer ciclo. La segunda se refiere al adulterio del corazón, y a esta va a dedicar Juan Pablo II todo el segundo ciclo. La resurrección, y qué tiene que ver la resurrección, o más bien, qué tiene que ver el matrimonio con la muerte, o qué sentido tiene amar, si al final todos vamos a morir. Entonces, a este dedica Juan Pablo II todo el tercer ciclo. Y después ya los caminos para vivir este regreso al principio, tomar conciencia de nuestra historia de redención aquí y de camino a la resurrección, porque estos son los temas, ¿no? Origen, nuestra historia en el presente y el fin último, hacia dónde vamos, para terminar ya en los estados de vida, ¿no? Bueno, sí, pero esto cómo se vive en la cotidianeidad, bueno, a través del celibato, que es uno, y de aquí se deduce también, pues, el matrimonio, que sería como el quinto, pero que no aparece en estas enseñanzas. Bueno, sí aparece, pero de manera un poco especial. Eh, de, de manera que Juan Pablo II, en sus catequesis, va a dedicar el cuarto ciclo al celibato, el quinto al matrimonio, donde va a profundizar en lo anterior, y el sexto a la vida en abundancia. Muy bien, y con esto pues nos vamos dirigiendo ya hacia algunos textos que los tenemos aquí. El divorcio no está en el plan de Dios. Desde el principio, Dios pensó en una sola carne, y el divorcio, aunque lo permiten los hombres, porque Dios no permite nada, es otra creencia, por no decir manía, que a veces se nos introduce. No, quienes permiten son los hombres, porque Dios no es ni permisivo ni, vamos, está fuera de la lógica de Dios la permisión, ¿no? Eh, los hombres les han permitido el divorcio, significa muchas cosas, ya lo veremos. Puede ser pues, el inicio temporal de una cosa, puede ser una experiencia, el principio del amor, ¿cuál es? Pues el enamoramiento, ¿no? El primer flechazo, eh, pero significa algo más profundo. O sea, ¿por qué tenemos esas experiencias? Pues debe haber una teología ya interior en el cuerpo, un proyecto, un misterio sobre él. Sobre el adulterio, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya, o sea, con consentimiento, ya ha adulterado no es, con ella. No se refiere a una mirada, sino a una mirada con consentimiento, con deseo. Como diciendo una cosa que sucede muchas veces, o sea, no lo hacemos simplemente porque pues, no podemos, o hay una cámara, o nos están viendo, o por timidez, o falta de fuerza. En fin, la resurrección, entonces, eso, esto está en el contexto de una discusión, ¿no? En el día de la resurrección, ¿qué sucederá? Bueno, pues serán como, no dice que seremos como, no seremos ángeles, seremos como ángeles, pero bueno, todos estos textos pues habrá que bajar a desarrollarlos, porque son, como digo, eh, los tres, bueno, los cuatro, y ahorita vamos a ver el cuarto, son temas fundamentales que después requieren de mucha explicación. ¿Qué significa eso del principio? ¿Qué significa estar aquí históricamente, digamos, va en una situación de pecado bajo el asedio del mal, o sea, ya redimidos, pero en proceso de redención, y la resurrección? Entonces, bueno, irnos familiarizando con estos tres grandes términos, y ya en la teología del cuerpo 2 se van a ver en los estados de vida, de los cuales aquí expongo solamente el celibato y concretamente un texto nada más. Todo esto pues está íntimamente conectado con el Antiguo Testamento, con el ideal, y por citar un botoncito de muestra de todo el océano que es el Antiguo Testamento, que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga de cierto que Yahvé me separará
de su pueblo. Entonces se habla sobre los eunucos. No diga el eunuco, soy un árbol seco, porque así dice Yahvé respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza. Yo les voy a darles en mi casa y en mis muros, o sea, en el seno, en las paredes de mi útero, eh, monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. Y esto está íntimamente relacionado, después lo veremos, con el Apocalipsis. Voy a escribir tu nombre en una joya y la voy a poner en la cosa. Muy bien, con esto pasaríamos a Pablo, pero vamos a quedarnos aquí para eso, pues sacar nuestras propias conclusiones. Y bueno, espero que nos haya gustado este recorrido, que pues no es otra cosa que eh, el concepto de matrimonio en los sinópticos, sobre todo en Mateo, y hay otras cosas que se pueden decir, pero pues nos mantuvimos sobre una línea muy concreta.